Ciertamente los últimos meses, incluso años, no han sido nada halagüeños para la cobertura y la narrativa sobre México en la prensa internacional. A los habituales temas de violencia, inseguridad, operaciones del crimen organizado, fentanilo, la manera en la cual este gobierno ha buscado confrontar y combatir este fenómeno y toda la otra serie de temas vinculados con la erupción democrática, con el estilo particular del presidente gobernar, el tema de los femicidios, toda una serie de temas han hecho de estos últimos años quizá uno de los peores momentos en la cobertura que se hace de México desde el extranjero, en los medios, en los periódicos, en los semanarios internacionales. Sin embargo, en esta semana tuvimos un bienvenido cambio. Primero porque la nota sobre la decisión de la Suprema Corte de descriminalizar el aborto a nivel nacional en México, en particular en un país como este, en Estados Unidos, donde una Suprema Corte controlada, dominada por jueces conservadores vinculados al Partido Republicano, pues ha dado al traste con décadas de derechos de la mujer en ese sentido. Pero sobre todo la gran nota, y no solo en la prensa estadounidense, en la prensa internacional, una revisión que hice esta mañana y una serie de artículos que compartí en redes sociales dan cuenta de cómo se está leyendo lo que culminó ayer con la selección de Morena de su candidata para competir en el proceso presidencial 2024. Si bien muchas de estas notas evidentemente reflejaron el zafarrancho interno que se acaba de dar en ese proceso de selección con la decisión de Marcelo Ebrard de aventar el guante al piso y de descalificar y cuestionar el proceso, la cobertura básicamente está dominada por el hito histórico, ciertamente en México, pero también en muchas otras partes del mundo, otra vez incluyendo un país como este en Estados Unidos, de que dos mujeres estarán en la boleta presidencial y que, amén de lo que pudiera acabar decidiendo hacer Marcelo Ebrard si se lanza como candidato independiente o se suma a alguna otra potencial plataforma partidista, todo parecería indicar que México tendrá por primera vez en su historia una titular del Ejecutivo mexicano, cosa que además aquí en Estados Unidos pues resuena mucho el hecho que en México se rompa ese techo cristal antes de lo que se ha podido romper en Estados Unidos. La cobertura básicamente de todos los medios internacionales habla del hecho que son dos mujeres, recurre en muchos sentidos a pues, algunos de los clichés, pero también algunas de las primeras incipientes narrativas y percepciones que hay sobre el perfil de cada una de las candidatas. Claudia Sheinbaum, en todos los artículos mencionada, evidentemente, pues no queda la menor duda de que el presidente López Obrador ha hecho todo para garantizar que la exalcalde de la Ciudad de México es la candidata a la banderada presidencial de Morena. Esto se nota y se ve en todos los artículos de prensa y además acompañando esto en aquellas que han hablado de la ruptura con Ebrard, precisamente la sensación de que Morena regresa a la vieja práctica del dedazo directo, en donde incluso están usando esa frase muchos de los columnistas, articulistas, comentócratas que están hoy por hoy hablando de lo que ocurrió ayer y este fin de semana también con la nominación de Xochitl Gálvez. Los otros temas evidentemente tienen que ver con las personalidades que han logrado ir transmitiendo, sobre todo Sheinbaum, que pues lleva más tiempo en esto en virtud de haber sido percibida desde el arranque como la favorita del presidente López Obrador y por el hecho de haber estado gobernando la Ciudad de México. Adjetivos como más pragmática, caracterizaciones como una mujer basada en ciencia, pero también muchas preguntas de si logrará en algún momento, digamos, establecer una separación entre ella y el hombre que dejará el poder el 1 de octubre del próximo año y que si llega a la presidencia, qué tan fácil será desvincularse no solo en la sombra de Andrés Manuel López Obrador, sino también del legado de políticas públicas, un tema evidentemente preocupa aquí en Estados Unidos. Primero, las declaraciones recientes que un poco regresan a este instinto maciosar en la relación con Estados Unidos de que hará respetar a México en la relación con Estados Unidos, que fuera de el simplismo retórico y de los lugares comunes abre interrogantes sobre qué tipo de relación. Es una mujer que me parece es mucho más ideológica en este sentido de la relación con Estados Unidos de lo que es el propio Andrés Manuel López Obrador, allí abriendo algunos temas de interrogación acá y sobre todo el tema energético, en donde si bien apuntan a que es una especialista en el tema,
pues hay declaraciones suyas hechos a un portal noticioso importante, Bloomberg News, aquí en Estados Unidos, en donde hace ya varios meses subrayó que de ser electa, pues buscaría esta visión maximalista del presidente del paradigma energético, cosa que pues, a la luz de lo que también esta semana ha trascendido, que es muy probable que Estados Unidos finalmente sí apriete el gatillo con respecto a iniciar un panel al amparo del TEMEC en materia política energética, puede convertirse en un problema. Xóchitl Gálvez, por el otro lado, muy poco conocida hasta hace mes y pico, cuando empezó a despuntar, cuando se convirtió claramente en la favorita, cuando empezó a generar este fenómeno impresionante que hemos visto en redes sociales, en los medios, en las calles de la Ciudad de México. Una mujer que es vista por la prensa como una especie de antídoto al estilo y a la narrativa de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, alguien que ha podido ir confrontándolo, neutralizándolo, usando el mismo tipo de recursos para conectar con el electorado mexicano. Pero ciertamente Xóchitl es una incógnita, particularmente en Estados Unidos, ya no digamos en otros países, no ha venido a Estados Unidos en calidad de senadora o de funcionaria cuando lo fue en el sexenio que transcurrió del 2000 al 2006. Tendrá que hacerse presente y aquí es donde evidentemente a la luz de que ya tenemos dos candidatas se abre esta interrogante importante que es la locura de las disposiciones mexicanas en materia de campañas, en donde se les prohíbe desde el 2006 a los candidatos hacer campaña en el extranjero, lo cual pues, es un sinsentido desde el 2006 que esto se impuso cuando a la vez se permitió el voto de los mexicanos en el extranjero. Es decir, está la ventana previa a la precampaña, pero el hecho de que las candidatas mexicanas, los candidatos en general, no puedan hacer proselitismo electoral en el extranjero, venir a hablar con la diáspora mexicana, a buscar el voto de los mexicanos en Estados Unidos, a explicarles cuál va a ser su plan de gobierno, a sentarse con consejos editoriales de periódicos, a explicar su visión del mundo, a reunirse con legisladores, a reunirse con formadores de opinión. Es un gran boquete y una gran deficiencia que ciertamente se tendrá que de alguna manera cubrir entre ahora y que inicie la precampaña, pero es un tema fundamental que, digamos, ahora que ya de facto arranca el proceso formal con las dos candidaturas, sigue sobre la mesa y que México no ha logrado resolver y que es un sinsentido y un absurdo. Pero digamos, estamos en el arranque, se empiezan a formar las percepciones de las candidatas y estos meses hacia adelante en donde se empiecen a decantar, a definir, a afinar esas lecturas van a ser muy importantes para las percepciones que se tenga de quién puede gobernar México y de los intereses de una serie de países importantes para México con respecto al resultado en el 2024 en México.